Buenas tardes con todos, chicos. Voy a compartir mi pantalla y me avisan si lo pueden ver, ¿ya? ¿Pueden verlo? Sí, pero buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bien, el día de hoy voy a revisar un grupo de enfermedades muy importantes en reumatología. Si bien es cierto, estas patologías no son muy frecuentes, como van a poder ver durante la exposición, pero el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz son muy importantes para determinar las secuelas que pueden quedar en el paciente o incluso mortalidad en el paciente. Bien, las miopatías inflamatorias, como su nombre lo dice, son compromiso a nivel muscular de tipo inflamatorio. Ustedes saben que hay múltiples problemas musculares, pero no todos tienen componente inflamatorio. Lógicamente, hay varias patologías que pueden presentar esta característica. Entonces, por eso hablamos de un grupo heterogéneo de enfermedades cuya característica clínica es muy importante, ¿no? La debilidad muscular proximal. Esa es la característica clínica y la que va a predominar para el diagnóstico en estas patologías. Nosotros, en nuestra semiología neurológica, hemos visto que hay también debilidad muscular distal, o no. Entonces, pero en este caso, básicamente es debilidad muscular proximal y se refiere a proximal a la cintura escapular y la cintura pélvica. Algo muy importante también es que es simétrica, ¿no? Entonces, yo no puedo hablar de miopatía inflamatoria si solamente tengo la debilidad en un solo brazo o en una sola pierna, etcétera. Tiene que haber una simetría en el compromiso. Algo importante es que no entra dentro de esta clasificación si hay presencia de supuración, ¿no? De infección. No, no va a ser secundaria una infección, simplemente inflamación. Hay diferentes criterios, los más conocidos, criterio de Bohan-Peter, criterio de Targoff, criterio de Tanimoto. Si se dan cuenta, los últimos, sobre todo el de Tanimoto y de Targoff, son los que tienen más criterios, pero comparten prácticamente los más importantes. El primer criterio siempre es el criterio clínico, que es la debilidad muscular proximal simétrica, que se repite en los tres casos. La segunda es elevación de enzimas musculares, ¿no? Y cuando hablo de elevación de enzimas musculares, me refiero a creatinina fosfoquinasa, ¿no? También están las enzimas hepáticas como el TGO y la TGP, que pueden encontrarse alteradas en estos casos. El tercer criterio se refiere al estudio electromiográfico en cuanto a la alteración muscular específicamente, ya hablaremos sobre ello. El, en cuarto punto, hablamos hacia la biopsia muscular,
¿no? Un criterio histopatológico en la cual es importante la toma de la muestra y la lectura adecuada de ella. Lógicamente que vamos a ver también algunas características en las cuales la negatividad de este criterio no descarta la enfermedad. Eh, Hay una de las enfermedades incluida en este grupo, en la cual tiene compromiso dérmico, no todas tienen compromiso dérmico, y en este caso ya estaríamos hablando del quinto criterio, en la cual hay un rasgo cutáneo típico de dermatomiositis, ¿no? Cuando hay compromiso muscular proximal y aparte de compromiso dérmico, hablamos de dermatomiositis. ¿Qué tenemos más aparte en los criterios de Target? Bueno, anticuerpos, los cuales generalmente son muy poco sensibles y muchos de ellos altamente específicos, y la resonancia magnética, que puede también ayudarnos para determinar sitios de actividad y el criterio, y como un criterio también de determinar el sitio de la biopsia, ¿no? El criterio de Tamimoto, aparte de los 5 mencionados en los criterios de Bohan y Peter, puede mencionar dolor muscular, que realmente es un criterio que no está presente en todos los casos, generalmente está en los casos más severos y más rápidos o de rápida evolución, pero no está presente frecuentemente. La presencia de un anticuerpo específico como el anti-Ho1, puede haber presencia de artritis o artritis no destructiva y signos inflamatorios sistémicos, que es algo más inespecífico. Bien, como lo mencionamos, vemos abajo los criterios clínicos y los primeros son los más importantes, ¿no? Acá yo solamente específicamente los de Bohan y Peter. El compromiso muscular, que es el criterio clínico con una debilidad muscular proximal, progresiva y simétrica. Depende de la evolución de la enfermedad y la agresividad de la enfermedad. Muchas veces puede haber pacientes que no solamente van a tener compromiso a nivel de cintura escapular y pélvica, sino también a nivel de los músculos respiratorios o los músculos de la deglución. Entonces puede haber disfagia o debilidad de los músculos respiratorios e incluso disfonía. La biopsia muscular, ya vamos a ver más adelante las características, la necrosis, la regeneración de las fibras musculares, la elevación de las estimas musculares, la electromiografía, las características dermatológicas que hemos mencionado, y aquí cuando hablamos de un diagnóstico definido, cuando solamente hay polimiositis, esto quiere decir que hay compromiso muscular sin compromiso dérmico, presentar 4 de los criterios sin exantema podría un diagnóstico definido, pero la presencia de 3 sin exantema, un diagnóstico probable, y la presencia de 2 de estos criterios sin exantema, lógicamente, un retorno posible. Y en la dermatomiositis, con 3 o 4 más el exantema, entonces si hablamos de un definido, probable 2 más exantema y posible 1 más exantema. Acá tenemos un cuadro que nos menciona las patologías que estarían incluidas dentro de estas miopatías inflamatorias. Hay diferentes clasificaciones, pero esta es una de las más útiles. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? La polimiositis, que les había mencionado que básicamente es un compromiso muscular proximal simétrico y lógicamente al ser solamente la característica clínica compromiso muscular debilidad, el diagnóstico se hace mucho más difícil. Luego tenemos acá la dermatomiositis, ¿no? Que es cuando hay compromiso dérmico y muscular. Dermatomiositis juvenil tiene algunas características especiales y en los niños, 13, 14 años, y en los cuales, por ejemplo, se ve más frecuentemente calcinosis, ¿no? La miopatía asociada a neoplasias, también vamos a referir a algunos puntos sobre ello. La miopatía inflamatoria puede estar asociada como parte de una enfermedad de colágeno, de tejido conectivo, como por ejemplo podemos observar en el caso del lupus eritematoso, en los cuales puede haber debilidad muscular. Sin embargo, generalmente la intensidad de este cuadro no es tan severa como una miopatía inflamatoria primaria. Otro cuadro que también se debe acompañarse con compromiso muscular es la esclerodermia, la artritis reumatoide y algunos casos de vasculitis. Eh, una entidad especial con criterios clínicos un poco más diferentes es la miopatía por cuerpos de inclusión, en la cual sí, no solamente hay una debilidad muscular proximal, sino también debilidad muscular distal con compromiso neuropático. Esa es la característica importante de esta patología, ¿no? Hablando algo de la epidemiología de estos cuadros, ¿no? Tenemos que, como se ha mencionado, su incidencia es baja, 0,5, 8,4 por millón.
Lógicamente que va a variar entre la población y en los lugares donde se han hecho estudios sobre esto, que son muy pocos por la baja incidencia. La edad de inicio es un patrón bimodal, que es lo que va a hacer la diferencia entre la dermatomiositis juvenil, ¿no? Que se presenta generalmente entre los 10 a 15 años en niños y en adultos más frecuente entre los 45 y 60 años. Cuando la miopatía está asociada a una enfermedad difusa del tejido de colágeno, tejido conectivo, la edad que va a predominar justamente va a ser la edad en la que se presenta la enfermedad difusa del tejido conectivo de fondo. Cuando se asocia neoplasia, pensamos más en pacientes que son mayores de 50 años, en las cuales la miopatía podría ser un síndrome paraneoplásico y hay que tener mucho cuidado con este aspecto. Eh, Como la mayor parte de las patologías autoinmunes, esta no se excluye, las miopatías inflamatorias, sobre todo la parte de la dermatomiositis y polimiositis, son más frecuentes en mujeres en una proporción de 2 a 1. Como excepción, la miopatía por cuerpos de inclusión, en la que se ha descrito que es más frecuente en varones, ¿no? Es en la proporción inversa también, ¿no? 2 a 1. Algunas características importantes de este grupo, las tres más importantes, la dermatomiositis, polimiositis y miopatía por cuerpos de inclusión, algunas características que nos pueden diferenciar. Por ejemplo, en cuanto al sexo, la dermatomiositis, al igual que la polimiositis, son más frecuentes en el sexo femenino, mientras que la miopatía por cuerpos de inclusión masculino. La idea de comienzo, la dermatomiositis con un pico bimodal, adultos y niños, y la polimiositis en mayores de 18 años, mientras que la miopatía por cuerpos de inclusión en mayores de 50 años. Las asociaciones, en el caso de la dermatomiositis, es más frecuente que se pueda asociar a enfermedades difusas del tejido conectivo. La polimiositis se ha escrito, aunque esto varía según la serie, es un 20% y las miopatías por cuerpos de inclusión en un 15%. El cáncer, lógicamente es importante tener en cuenta la edad del paciente, pero sobre todo la dermatomiositis es la que se encuentra más asociada con un cáncer. El aspecto familiar se ha descrito a veces en las miopatías por cuerpos de inclusión, no así en dermatomiositis ni en polimiositis. En cuanto a respuesta al tratamiento, l- la, el tratamiento con corticoides, que es el más importante en estas miopatías inflamatorias, se ha visto que la respuesta es mejor en dermatomiositis y en polimiositis. Sin embargo, se observa en la miopatía por cuerpos de inclusión que no hay una respuesta adecuada a corticoides. Los anticuerpos anti-Jo1, ¿no? Que también se pueden presentar, sobre todo en dermatomiositis y en polimiositis, pero su sensibilidad es realmente baja. La patogénesis, ¿por qué se piensa que las miopatías son de etiología autoinmune, ¿no? En primer lugar, se ha visto que hay procesos mediados inmunológicamente eh, y que van a ser desencadenados por factores ambientales, ¿no? Este concepto está en general para todas las patologías autoinmunes. Lo han referido, supongo, en lupus, artritis reumatoide, en la cual se habla de un factor genético, que es que antes poligenético, son varios genes, que hace predisponer a estas enfermedades autoinmunes, y viene un factor ambiental que activa estos genes y se produce la enfermedad. Y esto lo mismo también se ha visto en estas patologías de las miopatías inflamatorias. Otra cosa importante es que se asocia a enfermedades autoinmunes, ¿no? Y la presencia de anticuerpos circulantes estaría también eh, sosteniendo la patogénesis autoinmune de esas patologías. Ahora, cuando hablamos de desencadenantes, no aseverando que va a ser una patología infecciosa, no, sino que hay factores virales, por ejemplo, que pueden desencadenar el inicio de estas enfermedades y que de repente también determinan algunas curvas estacionales de inicio de estas patologías. Se ha visto, por ejemplo, que los picornavirus están asociados con miopatías crónicas. Incluso se ha habido modelos experimentales desencadenado miopatías en ratones con Coxsackie virus 131. Eh, en los pacientes que presentan miopatías inflamatorias, se ha visto que dependiendo de la estación en la que se presente o la etapa del año que se presente, los anticuerpos pueden variar. Por ejemplo, en la primera mitad del año, estos son en estudios en el nivel de hemisferios norte, se ha visto que en primera mitad del año, por ejemplo, es más frecuente el síndrome de antisintetasa,
mientras que en la segunda mitad del año el anti-SRP, o el partícula de reconocimiento signal. Y en cuanto a los factores genéticos, bueno, el HLA-DR3 está bastante relacionado con las patologías autoinmunes. Bueno, acá también se ha encontrado un incrementado riesgo de miopatías inflamatorias, pero como vamos a ver más adelante, hay varios genes y depende también de las razas, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que todos los pacientes que tienen HLA-DR52 tienen anti-HO1. También en los pacientes caucásicos se ha visto HLA-DR3 y DR6, en la miopatía por inclusión, el HDR1, DR6 y DQ1. Algo también importante en cuanto a la fisiopatología, aparentemente no es igual en caso de dermatomiositis y polimiositis. En el caso de polimiositis parece ser más una citotoxicidad mediada por células, mientras que en la dermatomiositis más mediada por factores humorales, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, en la polimiositis y también en la miopatía por inclusión, la patología estaría involucrada en los linfocitos CD8, mientras que en la patología humoral los linfocitos CD4 más linfocitos B, sobre todo linfocitos B. Entonces aquí un cuadro para resumir este aspecto. ¿Qué cosa más podemos descartar en el cuadro? Por ejemplo, que la necrosis de fibras musculares es mucho más marcada en la polimiositis y moderada en la miopatía por inclusión, mientras que en la dermatomiositis es más escasa, ¿no? Presencia de vasculitis. ¿A qué me refiero con inflamación a nivel vascular? Se ha visto más en dermatomyositis. También te podría explicar también los compromisos a nivel de piel, ¿no? Neuropatía ya los hemos mencionado. La neuropatía no es característica de tres grupos, solamente la podemos observar en las miopatías por grupos de inclusión. Bien, aquí algunas imágenes, ¿no? En el caso de la polimiositis, en la cual el aumento de células CD4 y CD8, porque es una toxicidad medida por células. Y acá, por ejemplo, la presencia de complejos inmunes o de ataque de membrana, que está relacionada con el problema humoral, ¿no? Y con los CD4 también. También se refiere acá a citoquinas, ¿no? De que conocemos el factor necrosis tumoral alfa, que también está relacionado con muchas patologías autoinmunes, la interleuquina alfa, interleuquina beta, para explicar también la fisiopatología de estas enfermedades. Ahora, cuando yo tengo a un paciente con debilidad muscular, eh, hay múltiples causas que pueden producir debilidad muscular y por eso es así como yo debo enfocar a un paciente. Hemos mencionado de que estas patologías son raras, por lo tanto, yo cuando tengo un paciente que refiere y su objetiva de debilidad muscular, lo primero que voy a pensar no va a ser en una miopatía inflamatoria, tengo que pensar en diagnósticos mucho más frecuentes, ser muy claros en cuanto a el compromiso, qué tan extendido está, qué grupos musculares compromete para poder hacer un diagnóstico diferencial más claro. Aquí les traje este algoritmo en la cual podemos observar, ¿no? En primer lugar, un paciente puede decir, tengo debilidad, pero tenemos que verificar si es que objetivamente tiene debilidad, porque algunos pueden estar, por ejemplo, con anemia, ¿no? Y no tener realmente una debilidad. Y acá tenemos, si el paciente no tiene debilidad objetiva, entonces hay que descartar lo que digo, enfermedades cardiovasculares, anemia, infección crónica, de repente cáncer, depresión, ¿no? Fibromialgia, artritis, etcétera. Cuando yo no estoy observando realmente debilidad muscular. Pero en el caso que yo sí objetive que hay debilidad muscular, ¿dónde está esa debilidad muscular? ¿Es una debilidad muscular generalizada o es una debilidad muscular localizada? Si esta es generalizada, entonces ahí tengo el problema de la caquexia, gente muy desnutrida o ¿no? Un compromiso general muy difuso. Miastenia gravis, parálisis periódica, como cuando es generalizada. En cambio, cuando es localizada, porque estamos hablando en el caso de hematitis inflamatoria localizada, hay que ver si esta es simétrica o es asimétrica, ¿no? Si es asimétrica, entonces hay una serie de patologías que pueden producir eso, desde problemas cerebrovasculares, ¿no? A nivel de la médula ósea, enfermedades desmielinizadas, neuropatías, mononeuropatías, la miastenia gravis. Pero si es simétrica, en ese caso,
yo debo verificar esta debilidad simétrica, ¿es proximal o es distal? Si yo hablo de proximal, hablo de cintura escapular y cintura pélvica. Entonces, la cintura escapular, el paciente no puede levantar la mano, los brazos, no puede peinarse, no puede comer solo, casos ya más avanzados. O en el caso de la cintura pélvica, no puede subir escaleras, no puede subir a la combi, no puede incorporarse a la cama, no puede incorporarse al baño. Entonces, esa es una miopatía proximal. Porque cuando hablamos de debilidad distal, generalmente hablamos de debilidad eh, neurológica, ¿no? De neuropatía. Y en ese caso, generalmente hay también asociación de compromiso sensitivo, que ya es otro tipo de patologías. Pero si estamos dentro de las proximales, ahí están nuestras patologías de miopatías inflamatorias. Recordemos siempre, ¿no? La localización de las diferentes eh, patologías a nivel de todo el sistema nervioso, pero no, la nuestra solamente está a nivel del músculo, o sea, no tiene que ver nada con la parte neurológica, ¿no? Eso para aclarar este, este esquema es para aclarar ello. El problema es a nivel muscular, no tiene que ver, por lo tanto, el paciente no debería tener, excepto en la miopatía por cuerpos de inclusión, manifestaciones neurológicas neuropáticas. ¿Ya? Solamente el problema es a nivel de problema inflamatorio a nivel del músculo. Otros diagnósticos diferenciales que ya son más, ¿no? Las miopatías congénitas, por ejemplo, pero lógicamente eso lo vamos a determinar en la historia. Un paciente que tiene una miopatía congénita va a tener desde niño problemas, ¿no? Hay diferentes. Este esquema es para verle la cantidad importante de miopatías que existe. Hay un tratado especial sobre miopatías y a veces neurólogos que se dedican solamente a miopatías. Hay miopatías metabólicas, de problemas mitocondriales, de almacenaje de glicógeno, etcétera, y algo más o musculares, distrofias musculares, ¿no? O síndromes miotónicos. Algo más frecuente para nosotros que debemos tener en cuenta siempre como diagnóstico diferencial son las miopatías endocrinas. Problemas en tiroides, paratiroides, problemas adrenales y la pituitaria pueden dar de una debilidad importante en el paciente, pero generalmente esta debilidad es más generalizada. Acá y en último punto también la parte de las miopatías asociadas a drogas, que eso también no es tan raro. Hay medicamentos como los hipolipemiantes, como la torvastatina, la simvastatina, los cuales ocasionan cuadros de debilidad muscular, incluso con elevación de creatinifosfoquinasa. Los mismos corticoides en dosis medianas o altas pueden producir miopatía y por eso es importante tener en cuenta en la historia clínica en qué momento la debilidad se presenta, ¿no? Y si aumenta o disminuye con la disminución de los corticoides. Acá algunos también, por ejemplo, cuadros infecciosos, pero ya hemos dicho que en este caso no es una miopatía que no es supurativa, ¿no? Pero es importante conocer que también virus, bacterias, hongos y parásitos pueden dar miopatías, ¿no? Eso sí. Y acá también un aspecto de la rabdomiolisis, que cuando hay pacientes que, por ejemplo, tienen accidentes en la cual hay un daño importante muscular, también puede haber aumento de creatinofosquinasa y no se trata de una miopatía inflamatoria. O atletas que tienen un ejercicio excesivo de preparación por competencias también pueden tener elevada la creatinofosquinasa con compromiso muscular, pero no de tipo inflamatorio, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el cuadro clínico. El cuadro clínico en cuanto a los pacientes es importante las miopatías, el cuadro clínico que hay fatiga, debilidad muscular proximal, síntomas sistémicos, anorexia, ¿no? Lo más importante acá es la debilidad muscular proximal simétrica. Ya estos son síntomas más sistémicos, ¿no? Como la anorexia y la fatiga. Eh, Entre otras manifestaciones importantes también están las manifestaciones cutáneas, pero esto en el caso de la dermatomiositis y lógicamente las manifestaciones sistémicas que hemos mencionado, solamente para mencionar que la dermatomiositis es la única que presentaría las manifestaciones cutáneas y lógicamente en el caso que la miopatía esté asociada a otra enfermedad difusa del tejido conectivo que las presente. ¿Qué manifestaciones cutáneas son importantes en el caso de la dermatomiositis, ¿no? Vamos a mencionarlos primero y después vamos a ver algunas fotografías de pacientes con esas características. Pero lo típico en la dermatomiositis es el llamado rash en heliotropo. El rash en heliotropo, el cual es un rash eritematoso, violáceo,
que puede presentarse con o sin edema simétrico alrededor del ojo, o sea, en la piel periorbitaria, ¿ya? Eso vamos a tener en cuenta, su heliotropo, que es miovioláceo. La otra son las pápulas de Gottron. Las pápulas de Gottron más bien son pápulas y placas violáceas, aunque son gente más rosaditas, ligeramente elevadas, que se encuentran en las prominencias óseas, sobre todo en articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y distales, en manos, por ejemplo. A veces se puede presentar en codos, rodillas y pies. Otras manifestaciones cutáneas, el eritema malar, parecido al que pues, se presenta en el lupus, poiquilodermia, eritema violáceo en las superficies extensoras, cambios ungueales y cuticulares, que también vamos a ver más adelante en lo que se llama las manos de maquinista o de mecánico. En los cambios ungueales se puede encontrar telangiectasias periungueales, hipertrofia de la cutícula e infartos hemorrágicos en las manifestaciones cutáneas. La evolución de la miopatía es variable. Lo más frecuente es que la evolución sea subaguda o insidiosa, ¿no? Pero hay pacientes que tienen un inicio muy agudo y otros un inicio crónico. Cuando el inicio es insidioso o subagudo, generalmente el paciente evoluciona su enfermedad en el transcurso de semanas a meses. Y lógicamente lo que hemos mencionado como característica clínica importante, los músculos proximales, caderas, hombros son los más afectados. También puede haber compromiso de músculos del cuello, sobre todo los flexores del cuello, un 50% de pacientes en algunas series. La disfunción esofágica o obstrucción cricofaríngea, en la cual puede haber disfagia o también disfonía por debilidad muscular faríngea. Y en este caso, generalmente se presenta cuando la enfermedad está muy avanzada o es muy grave. La presencia de mialgias y artralgias, que es lo más frecuente, la presencia de artritis, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque puede ser un síndrome antisintetasa, como vamos a ver después, que no es lo frecuente en estos pacientes, o que puede estar asociada a una artritis reumatoide. Entonces, cuando hay una artritis franca, hay que descartar otras patologías asociadas. Pero lo que sí puede haber es mialgia y artralgias, ¿no? El fenómeno de Raynaud algunas veces y a veces puede haber compromiso pulmonar. eh, Generalmente el compromiso pulmonar ya determina severidad de enfermedad. Entonces puede haber fibrosis pulmonar o neumonitis intersticial, lo cual es muy severo el cuadro en estos pacientes y en lo cual requerimos muchas veces una terapia más agresiva. Eh, Como complicación pulmonar de los pacientes con miopatías inflamatorias, cuando tienen sobre todo disfagia, por eso hay que tener mucho cuidado cuando un paciente tiene disfagia porque tiene dificultad para la deglución. Entonces, estos pacientes muy frecuentemente pueden aspirarse y producirse una neumonitis o una neumonía por aspiración, neumonía química, ¿no? Aquí, por ejemplo, en lo que yo les había mencionado, para remarcar otra vez el rash en heliotropo, en la cual en esta foto no se ve claramente el color en heliotropo, pero se ve el edema periorbitario, ¿no? En ambos ojos. Mm, Aquí un poquito más el heliotropo. Cuando hay lesiones a nivel ungueal, como telangiectasias periungueales, hay hipertrofia de la cutícula y en algunos casos, ¿no? Presencia de vasculitis periungueal también. Acá lo que llamamos las pápulas de Gottron, ¿no? Que son placas violáceas, rosadas, en las zonas de extensión. Por ejemplo, en estas imágenes podemos ver a nivel de metacarpofalángicas, tenemos acá a nivel de interfalángicas proximales, interfalángicas distales, puede haber también en codos, puede haber en rodillas, puede haber en pies. Más imágenes sobre esto, ¿no? Acá de las pápulas de Gottron, tenemos acá también. Eso para que recuerden siempre en los casos de dermatomiositis. Recuerden que en los casos de polimiositis y miopatía por cuerpos de inclusión no se va a ver esto, ¿no? En dermatomiositis no necesariamente tiene que presentar todas las lesiones la dermatomiositis. De repente puede presentar el heliotropo o pápulas de Gottron o otro puede presentar los que vamos a seguir más adelante. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Las lesiones a nivel de la cutícula ungueal, ¿no? Y algunas lesiones en astilla, ¿no? En estos lados. Y acá, por ejemplo, vemos las pápulas de Gottron que son bastante marcadas. En esta imagen sí podemos ver más el rash en heliotropo, un rash en heliotropo, en la cual se ve, por ejemplo, ¿no? Un poquito morado, los párpados de este niño en un caso de dermatomiositis, y también podemos ver un poco de rash malar, ¿no?
en estos pacientes. Esto, por ejemplo, se ve calcinosis, que se ve más frecuentemente en la dermatomiositis juvenil, en lo cual son depósitos de calcio a nivel de tejido celular subcutáneo, ¿ya? Eh, en la radiografía podemos ver también los depósitos, recuerden el calcio, si es evidente a nivel de los exámenes radiológicos, tenemos aquí calcificación de partes blandas en lo que es la calcinosis. Acá una radiografía para remarcar que cuando hay compromiso pulmonar, en el caso de la fibrosis pulmonar, entonces generalmente es un cuadro más severo que puede ir con peor evolución. Imágenes, por ejemplo, de algunas secuelas, ¿no? De fibrosis pulmonar, una tomografía pulmonar, que vemos algunas secuelas radiológicas de fibrosis pulmonar. Aparte de pulmón, también el corazón puede tener compromiso en casos muy severos y puede dar compromisos de miocarditis y estas pueden traducirse en alteraciones electrocardiográficas que la mayoría van a ser asintomáticas, pero en algunos casos pueden desarrollar arritmias supraventriculares, cardiopatías que pueden llegar a la insuficiencia cardíaca congestiva y que lógicamente va a dar más severidad a la enfermedad. Revisando ya la parte de laboratorio, habíamos mencionado en los criterios de clasificación de esas enfermedades las alteraciones de laboratorio enzimáticas, ¿no? La creatinina-fosfoquinasa, que entre más alta puede demostrar que hay más severidad de cuadro clínico porque demuestra más destrucción de fibras musculares. Sin embargo, como hemos mencionado, el hecho de que puede haber casos de pacientes en los cuales puede ser negativo y no descarta el diagnóstico. También la secretina fosfoquinasa no solamente nos sirve para hacer el diagnóstico, sino también para el seguimiento. Muchos pacientes, durante el tratamiento, lógicamente, vamos a hacer el seguimiento con disminución de la creatinina fosfoquinasa. Y cuando hacemos el seguimiento del paciente, el hecho de que veamos algún repunte en los niveles de creatinina fosfoquinasa nos puede estar indicando que el paciente puede estar ante una recaída, porque este aumento enzimático puede ser previo a la aparición clínica de la debilidad muscular. La creatina fosfoquinasa no es la única enzima que está involucrada, sino también, por ejemplo, la aldolasa, las transaminasas, la deshidrogenasa láctica, son también marcadores de destrucción muscular. Y en algunos casos, ustedes saben que, a menos que nosotros lo pensemos, nadie le va a hacer un examen de creatinina fosfoquinasa. Pero es más frecuente que solicitemos transaminasas. Entonces, ha habido casos en pacientes en los cuales el paciente decía que se sentía mal, nadie se dio cuenta que tenía una debilidad muscular, le hacen examen y encuentran TGO y TGP elevadas y piensan que tienen hepatopatías, cuando el problema no es el hígado, sino son los músculos. No hay, aparte de estos, no hay ningún examen que salga positivo a nivel laboratorial. Entonces, incluso, por ejemplo, la velocidad de sedimentación puede ser normal. Los anticuerpos tienen una sensibilidad baja, ¿no? La especificidad sí es más alta, pero la sensibilidad también es baja. Por ejemplo, aquí les menciono de los anticuerpos antisintetasa, que está relacionado con el síndrome antisintetasa y que solamente tiene un 16 o un 26% de sensibilidad, y el anti-SRP todavía con 4%, el anti-MI2 4 a 14%. Lógicamente esto va a ir cambiando porque cada vez, no todos los laboratorios tienen la capacidad de buscar esos anticuerpos, y va a haber también de la experticia de ellos para que de repente esto pueda subir o encontrarse más anticuerpos que podamos hacer para el diagnóstico de esas patologías. Algunos síndromes se han asociado más, ¿no? A la presencia de estos anticuerpos, y algunos incluso más la benignidad o más gravedad. La electromiografía. La electromiografía es un estudio que van a revisarlo más cuando roten o hagan neurología. Eh, ¿Y qué caracteriza a la electromiografía en las miopatías inflamatorias? Bueno, hay potenciales de unidad motora de baja amplitud y de corta duración. Hay fibrilación. Las fibrilaciones son tan estrictamente desarrolladas, están relacionadas con la denervación del músculo, ¿no? Cuando el músculo está lesionado, entonces va a haber signos de irritabilidad en las agujas que insertamos, como descargas bizarras de alta frecuencia espontáneas. Y cuando los que han tenido la oportunidad de ver un estudio de electromiografía, tiene sonido, entonces es como si cayera una nevada y el hielo golpeara, se siente en esa forma, ¿no? Como una descarga de bizarra de alta frecuencia.
acá solamente este esquema es para mostrarles el estudio electromiográfico. Lo que hace justamente es el estudio de la conducción nerviosa, pero también de esto va a depender mucho de la calidad del músculo. Si el músculo está lesionado, lógicamente no va a permitirse que este círculo se complete, ¿no? Y es lo que vemos aquí. Entonces, las ondas que se dibujan en la electromiografía normales son de este tipo. Sin embargo, en la neuropatía puede ser variable y en la miopatía son cortas, ¿no? Y bajas. Eso es lo que se observa y justamente eso va a ser leído básicamente por el neurólogo, un neurólogo especializado en lectura de este examen, ¿no? Ahora, los tres características que he mencionado de la electromiografía no se presentan en todos los casos, ¿no? Entonces, acá mencionaron un estudio que la triada completa solamente le presentaban un 40% de los que tenían electromiografía positiva, mientras que la electromiografía normal solamente estaba presente en 10 a 15% también de pacientes. O sea, puede ser que también tenga negativa la electromiografía y eso no descarta que tenga una miopatía inflamatoria. Y la bibliografía dice que el mejor rendimiento es a nivel de los músculos paravertebrales, pero realmente yo no he visto ningún informe de electromiográfico que haga estudio de estos músculos. Por lo menos no lo hacen frecuentemente. En cuanto al criterio de anatomía patológica, tiene que ser una biopsia adecuada. Esa patología no compromete en forma simétrica todo el músculo, sino lo hacen parches. Entonces, muchas veces podemos sacar la biopsia y haber cogido una zona sana del músculo y lógicamente no nos va a ayudar en el diagnóstico. Entonces, el hecho que también tengamos una biopsia normal tampoco lo descarta, por lo que le estoy mencionando que el compromiso es en parches. Cuando encontramos un compromiso muscular, hay necrosis de las fibras musculares pero, y regeneración de ellas, o sea, y no todo se produce al mismo tiempo. Va a haber de repente fibras musculares que recién se están necrosando, otras que están regenerando, otras que están fibrosando, o sea, no toda la destrucción muscular es simultánea. Va a haber un infiltrado inflamatorio, lógicamente estoy hablando de una miopatía inflamatoria y eso es importante, ¿no? Cuando ya hay una evolución, porque hay pacientes que pasan mucho tiempo sin que se haga un diagnóstico y eso es terrible porque cuando entre más fibras musculares se destruyen, entonces la recuperación va a ser menor del paciente, ¿no? Y ya va a haber atrofia, fibrosis intersticial, que eso ustedes ya han revisado en patología, ¿no? Aquí, por ejemplo, algunas imágenes, ¿no? En las que vemos ya necrosis de las fibras, que no hay presencia sobre todo acá, ¿no? De núcleos, el infiltrado inflamatorio, el reemplazo por fibrosis. Lógicamente, entre más daño haya, más debilidad va a haber. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado como diagnósticos diferenciales. Palabras especiales para la dermatomiositis, lógicamente el compromiso cutáneo, que hemos mencionado el eritema heliotropo, papulas de Gotro, eritema macular. También se puede encontrar a veces eritemas a nivel de hombros y cuellos. Cuando el eritema está en la parte anterior del cuello, le llamamos el signo en B, vamos a ver una foto luego, y cuando está en la parte posterior, el signo del chal. Bien, entonces, remarcando el heliotropo, otro, manos de maquinista o alteraciones ungueales, igual. Acá se ven más lesiones vasculíticas. Miren acá. Este es el signo en B, ¿no? En la parte de un eritema macular en la parte anterior del cuerpo. Y cuando está en la parte posterior, el signo del chal, tenemos acá calcinosis. Algunas palabras para este síndrome, ¿no? Este síndrome, como su nombre dice, es un síndrome, tiene algunas características especiales. Está dentro de las miopatías inflamatorias, generalmente se presenta en mujeres de edad media con fiebre. eh, no hay una buena respuesta al tratamiento con corticoides. Se asocia también con una enfermedad pulmonar idiopática difusa y se asocia con lesiones cutáneas, en las manos de maquinista o de mecánico, con una artritis seronegativa que usualmente no es erosiva y síndrome de Raynaud. Generalmente cuando tenemos un cuadro con todas estas características, eso nos indica una gran severidad, sobre todo porque su mala respuesta al tratamiento, ¿no? Y su compromiso pulmonar.
El fenómeno de Raynaud, que los habíamos mencionado también en caso, es característico en el caso de la síndrome antisintetasa, no es específico de ninguna patología autoinmune, por eso ustedes lo habrán visto que no se considera como criterio de clasificación en ninguna enfermedad, pero se encuentra en la miopatía inflamatoria, puede encontrarse en miopatías inflamatorias, lupus, esclerodermia y algunas vasculitis. Generalmente el cuadro con el cual se asocia más el fenómeno de Raynaud es con la esclerodermia, ¿no? Hay mucho por estudiar en miopatías, ¿no? No todos los cuadros son iguales, no todos los cuadros evolucionan, están estudiando muchos de los diferentes anticuerpos. Aquí, por ejemplo, algunos ejemplos, la presencia de anticuerpos anti-IMI2, MDA5, P155, NPX, cuando se empiezan a revisar las actualizaciones de miopatía, hay mucho, mucho que revisar. Eh, Están tratando de catalogarlas, ¿no? Y cuando hay presencia de estos anticuerpos, por ejemplo, el, varía según el fenotipo y la prevalencia de diferentes poblaciones. Parece que cuando son asociados a NP155S, las neoplasias están más presentes. em, el presinoma NXP2 en clínica en adultos, sobre todo en italianos, dan más dermatomiositis, enfermedades graves. Saben, no está asociado con neoplasia, pero se presenta en japoneses, se asocia en dermatomiositis y neoplasia un 58%. Entonces, todavía nos falta saber mucho sobre esto, ¿no? Acá hay otro anti-NPX2, en los cuales se ha visto calcinosis, contractura, miopatías con debilidad, enfermedad intestinal en asociación con neoplasias. Esto más que todo en niños, ¿no? Por ejemplo, el anti-P155 con amplias lesiones cutáneas, o sea, como dermatomiositis, con bastante debilidad y elevación de enzimas musculares, poiquilodermia y lesiones también tipo psoriasis. Este MDA5, en la cual no lo pongo en rojo porque tiene una afectación pulmonar importante, con una elevada mortalidad, hemorragia alveolar, un curso clínico muy rápido, eh, daño alveolar difuso, puede estar, en este caso puede haber incluso anti-Ro positivo y no se asocia con neoplasias. Mm, El MDA5, poca miositis, dermatomiositis clínicamente miopática. Algunos van a leer que hay algunos casos muy raros en los cuales puede haber compromiso dermatológico que en la biopsia es compatible con dermatomiositis y que no tiene mayor compromiso muscular. Se describe, pero es raro. Fiebre, fatiga, pérdida de peso, signos cutáneos característicos, ¿no? En el caso de la septimia 1, debilidad muscular, elevación de musculares, el signo del CHAL que hemos mencionado, el heliotropo, hipertrofia de cutículas, generalmente está asociado con buen pronóstico, no hay enfermedad pulmonar y no está asociado con neoplasias. Bien, no es necesario que se aprendan los anticuerpos, pero es importante para que vean todo lo que está avanzando en cuanto al estudio de las miopatías. Ahora aquí, yo les había mencionado entre los grupos heterogéneos hay miopatías asociadas con malignidad, ¿no? Y yo les había mencionado que eran pacientes que tenían más de 50 años y sobre todo que son las polidermatomiositis. Entonces, se han descrito, por ejemplo, que las dermatomiositis se asocian sobre todo en diferentes series, varían entre 7 a 24% su asociación con malignidad. Importante que sean mayores de 50 años, aunque algunas veces se ha visto en menores de 50 años, pero no es más frecuente en mayores de 50 años, que tumores se han encontrado asociados con dermatomiositis, mama, pulmón, cáncer de ovario, estómago, colon, útero, próstata y también leucemias y linfomas. Ahora, uno va a decir, al toque, cuando está asociado con miopatías, yo tengo que buscar y voy a encontrar el diagnóstico de neoplasias. No. Se dan los tres aspectos posibles. Que la miopatía preceda al tumor. O sea, de repente yo he diagnosticado la miopatía hoy, pero que de acá a unos años, y algunos describen hasta 3 años, pueda presentarse recién la neoplasia o recién diagnosticarse. O sea, ¿no? Y es la mayoría, el 59% la miopatía puede presentar el tumor. Por lo tanto, cuando yo tengo un paciente mayor de 50 años al que le hemos diagnosticado sobre todo dermatomiositos, yo debo hacer un seguimiento de una neoplasia o cualquier síntoma que me podría señalar algún tumor que podría haberlo desencadenado. También es cierto que en un 10% se puede hacer el diagnóstico simultáneo, ¿no? Entonces, yo estudio la dermatomiositis y encuentro una neoplasia oculta, ¿no? Ahora, en caso de que un paciente ya tiene diagnóstico de neoplasia y que pueda ser un caso de dermatomiositis durante su evolución, sí, se ha descrito también algunos casos, un 30%.
La etiopatogenia exactamente es desconocida y parece ser que la evolución del cuadro muscular está relacionado con el cuadro de fondo del tumor. El tratamiento. Hemos mencionado varias veces que los corticoides son los que están en la primera línea en el tratamiento de las miopatías inflamatorias y es en estas patologías en las cuales alcanzamos dosis muy altas y el descenso de ellas generalmente lo hacemos un poco más lento, ¿no? En las miopatías se recomienda utilizar 1 miligramo por kilo por día y en casos muy severos como ante la inminencia de un paro respiratorio, porque como les he mencionado, hay pacientes que llegan con disfagia, disfonía, y ya eso puede estar indicando que el paciente puede tener compromiso a nivel de los músculos respiratorios. Y cuando sucede el compromiso de músculos respiratorios, se puede producir un paro respiratorio. Y en este caso, por ejemplo, recurrimos rápidamente a los pulsos de corticoides, que ya sabemos que su acción es más rápida. También nos asociamos con medicamentos como metotrexato, el que utilizamos bastante en artritis reumatoide, pero generalmente cuando lo utilizamos en dermatomiositis lo usamos en dosis más altas, ¿no? En dosis orales, 5 hasta 15, pero podemos llegar hasta endovenosos o intramusculares hasta 50 miligramos por semana. También la azatioprina ha sido utilizada en nuestros pacientes. Su dosis es en 2 a 3 miligramos por kilo por día. Ciclofamida, más que lo utilizamos en pacientes con compromiso severo de tipo pulmonar, miocárdico, hemorragias alveolares. Clorambucil se señala también en la bibliografía. Micofenolato mofetil, ciclosporina, en casos muy severos utilizamos plasmaferes y inmunoglobulinas. La hidroxicloroquina, que ya conocemos bastante, ¿no? El lupus sobre todo, lo utilizamos cuando hay compromiso cutáneo en el caso de la dermatomiositis, ¿no? La prednisona, no hay estudios con respecto a la prednisona, pero siempre es, eh, se ha utilizado y se ve una respuesta importante en la mayoría de los casos. Esto, por ejemplo, la miopatía por cuerpo de inclusión, síndrome antisintetasa. Los pulsos intravenosos de metilprednisolona, los que mencionó los inmunosupresores, las inmunoglobulinas, hay ensayos clínicos controlados para la dermatomiositis. Y acá lo que quería traer es de los biológicos, ¿no? También hay estudios con infliximab, etanercept, rituximab. Bien, chicos, esto es lo que quería traerles. Sobre miopatías, es un grupo amplio, es importante que tengan presente. Un paciente va a consulta, le viene por debilidad muscular, en- lo examinan, no tiene nada. Si ustedes no se dan el trabajo de hacer un examen de fuerza muscular, si no están observando cómo el paciente se levanta de la camilla, cómo se levanta o si necesita ayuda para levantarse de la silla, no se van a dar cuenta de la debilidad muscular. Y si ustedes, lo que hemos escuchado en la clase, el hemograma está normal, ¿no? La velocidad de tensión puesta normal, la glucosa normal, la creatinina está normal, todos los exámenes habituales están normales. Entonces, muchos de los pacientes se sienten mal, van por las clínicas, los puestos, los hospitales y pasan y pasan y pasan. Y son de cuando ya no se pueden levantar y cuando la enfermedad está muy avanzada, pues llegan a morir, recién hacen diagnóstico o nunca hacen un diagnóstico. Por eso, tengamos siempre presente las miopatías inflamatorias. Si el paciente es diagnosticado rápidamente y recibe un tratamiento, la recuperación puede ser total. Pero si el paciente deja pasar meses, y me olvidé de mencionarles que también hay algunos que van en forma crónica, que pueden hasta 2 años y poco a poco instaurándose, que no es tan frecuente, pero el diagnóstico es mucho más difícil, ¿no? Y la recuperación, lógicamente, también. Si tienen preguntas, ¿no hay preguntas, chicos? Claro.